it's a revolution. People first, change the game, no substitution. We're here to make a difference, helping companies grow. People first, HR podcast, let's rock the show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a People First, nuestro podcast en donde hablamos de gestión humana en tecnología. Hoy decidimos cambiar un poco más el formato, hablar vos y yo, a ver cómo nos va, si les gusta a ustedes también, con el fin último de que podamos tener estos espacios mucho más seguidos, mucho más constantes y que de parte de ustedes también nos enriquezcan esta conversación. Hoy decidimos hablar sobre engagement, sobre fidelización, sobre cómo hacer o cómo pensamos que las personas pueden ser mucho más felices con su trabajo, cómo pueden tener mayor satisfacción, cómo pueden tener hasta mejor sentido de pertenencia con esta parte tan importante pues, de sus vidas. Claro. Hola a todos y a todas. Hola Pipe. Hacía rato que no nos veíamos. Tomamos la decisión de cambiar, como lo estaba comentando Pipe, la dinámica, la estructura de este espacio, porque pues, hay veces organizar con un tercero termina siendo un poquito más complejo, pero consideramos que desde el conocimiento, desde la trayectoria, desde la parte formacional, esta conversación la podemos abordar. Además que a mí me está sirviendo como voz en uno, porque pues me invitaron en los siguientes días a una conferencia en Ecuador que tiene que ver precisamente sobre estos temas de fidelización, engagement y gestión del talento ahorita en cuanto a lo que son las organizaciones de transformación digital y todo ese talento cambiante en términos de generación, en términos de demanda que recubre y revista de cada una de estas generaciones. Entonces, cómo las organizaciones se han venido adaptando a estas demandas o no. Entonces, pues vamos a hablar de fidelización y engagement. Esto va a ser una conversación en donde pues esperamos discutir no solamente, de nuevo, desde lo experiencial, desde lo transitado, sino también desde otra cantidad de insumos también que estuvimos relevando para esta discusión. Y creemos que uno de los primeros puntos acá para discutir es precisamente qué es esto de engagement y fidelización, que, ojo, no es lo mismo. Esto lo terminan vendiendo como un dos en uno, como lo termina siendo a fin de cuentas esta conversación que me sirve como si fuera un sparring. Este es el sparring mío. Sino que hay que empezar a hacer una discriminación clara de cada uno de estos frentes. ¿Y cómo te parece que hace algunos meses empecé a trabajar con ChatGPT? Estoy en la versión paga. A ver, y ha sido de verdad que hay una simplificación de las tareas muy bacanas, y en términos de consulta me ha parecido una herramienta maravillosa porque además pues no estoy permitiendo que delire o cuando entra a dar cuál es el nombre que tiene cuando las máquinas empiezan a dar información que no es correcta. Delirar. Si está en sí. Bueno, entonces cuando empiezan a traer esa información, lo interesante es que yo también les pido la referencia y me permite ir a chequear. Entonces de verdad que ha sido muy bacano. Y entonces les estuve preguntando qué es esto de engagement y qué es esto de fidelización. Y entonces pues ya que es lo que dice ChatGPT 4. Engagement. El engagement laboral se refiere al nivel de compromiso emocional y mental que un empleado tiene con su trabajo y la organización. Compromiso emocional y mental, o sea, lo intangible. Eso es el engagement. Y que cuando un trabajador se siente engaged, enganchado, conectado, se siente por extensión motivado, conectado, apasionado por lo que hace
Y todo ese compromiso se termina viendo reflejado en una mayor productividad, en una mayor creatividad y en una actitud positiva hacia la empresa. Creo que termina esto desencadenando es no solo mayor productividad para el empleado, sino también cuando hay mayor productividad hay beneficios también que se podrían decir económicos para la empresa, para el cliente de la empresa, porque finalmente vas a tener, cuando tenés a un empleado enganchado, así, es un empleado con muy buen performance, con muy buen rendimiento y muy buenos resultados. Se transforman esa parte como económica o ese beneficio de negocio realmente que tienen las empresas. Es un tema complicado llegar a calar de esa manera en un trabajador, y más desde esta relación transaccional en la cual pues, muchos terminan estando inscritos, en donde desde la relación transaccional es vengo, cumplo con mi trabajo, recibo de manera transaccional con contribución un dinero y ya, no hay precisamente un enganche, pero hay veces no es el mensaje, es el mensajero. Entonces le pregunté, ¿Qué es fidelización? ¿qué es fidelización? Entonces, ¿qué es lo que me dice ChatGPT 4? La fidelización en el trabajo está relacionada con la lealtad del empleado hacia la empresa a largo plazo. Ahorita estábamos viendo que el tema del engagement, pues precisamente no presenta esa variable de largo plazo. Usted puede tener una persona enganchada, pero la puede tener por 5 meses, por 6 meses, por un año, que esto a su vez puede terminar respondiendo frente a los intereses en términos de trabajo, a la nueva filosofía que acompañan las nuevas generaciones de la organización. Sí, que creo que también es algo cíclico. Por decirlo así, uno muchas veces se siente enganchado en la empresa cuando empieza. Muchas motivaciones, muchas aspiraciones, muchas cosas. Luego vuelve a bajar alrededor cuando tiene, no sé, 2, 3 años, vuelve a bajar normalmente esa motivación, ese enganche de los empleados. Y alrededor de los 5 años vuelve a retomar si la persona todavía continúa dentro de una organización. Pero todo hace respuesta como a esos ciclos de aprendizaje o de desarrollo dentro de las compañías en empleado. Entonces el desenamoramiento de las organizaciones, de esta explicación que vos traes, obedece a que ya hay que aprender Pero dentro de la organización. Pero mira que es un match muy similar a lo que vos tenés de cuando tenés una pareja. El enamoramiento te dura 2 años, normalmente, en una pareja. Lo que dicen, 2, 3 años, por ahí es el tiempo. Luego ya lo que te mueve no es solo la parte física, las emociones que se van bajando cuando tienes una relación ya a mucha más distancia. ¿Qué te empieza a mover? Que es ahí entonces yo creo que entra la fidelización, te empieza a mover ya tu decisión de que, pucha, yo quiero crecer dentro de esta compañía, o yo quiero trabajar mi relación con esta otra persona. Entonces se vuelve más un acto consciente que un acto pasional, o un acto más racional del sistema 2 que un acto simplemente de factor coolness, de cultura, que muchas veces esa es la forma de enamorar de las empresas a través de la cultura. Yo siento que son dos organismos que precisamente son anacrónicos, o sea, el individuo y el sujeto dentro del trabajo no se termina obedeciendo a lo que es la organización, que está compuesta por muchos individuos, pero que está lejos de funcionar como cualquier otro organismo social, tiene una cantidad de particularidades, que hay muchas empresas que terminan siendo como microestados, Sí. a fin de cuentas, que terminan teniendo inclusive políticas tan inflexibles y punitivas que Little Corea acá, que bien. Pero creo que las organizaciones y las personas que trabajamos dentro de las organizaciones estamos en 2 tiempos. Hay veces las organizaciones desde sus dimensiones, muchas veces cuando son muy grandes terminan siendo anacrónicas, paquidérmicas, muy lentas frente a las necesidades que presentan
los individuos que a su vez están revestidos por una cantidad de necesidades culturales y propias de su generación. Entonces, hay veces como los tiempos y las demandas que presentan unos grupos generacionales que están componiendo un porcentaje muy importante dentro de las empresas, termina siendo dispar a lo que pueden ser las respuestas por parte de la organización. Sí, y ahí aterrizando mucho, es que muchas veces se toman decisiones organizacionales sin conocer realmente a su público o al grupo, digámoslo así, de trabajos, de trabajadores de la misma organización. No sé cuántos ejecutivos realmente conocen cuál es su punto o sus valores demográficos, por decirlo así, de las personas con las que trabajan. No están solo sesgados a su grupo primario. Por ejemplo, si hay desconocimiento de tu stakeholder y entre ellos pues, tus empleados, que también los tenés que ver como clientes, pues no vas a tener engagement ni mucho menos fidelización. Eso están fritos, están muertos en la paila mocha. Entonces, ¿qué más dice de fidelización? Entonces, está relacionado con la lealtad del empleado hacia la empresa a largo plazo. Un empleado fidelizado no solo está satisfecho con su puesto de trabajo, sino que también tiene una fuerte intención de permanecer en la organización a lo largo del tiempo. La fidelización implica que el empleado percibe que sus necesidades y expectativas están siendo atendidas, lo que disminuye su inclinación a buscar nuevas oportunidades laborales en otras compañías. Se busca que los empleados se sientan valorados, que tengan oportunidades de crecimiento y que vean futuro en la empresa. Entonces, por un lado vemos en el engagement la motivación articulado a la productividad, a la creatividad, elementos que terminan siendo diferenciales dentro de las necesidades actuales de las organizaciones, sobre todo dentro de la industria IT. Y en la fidelización vemos a alguien que se quiere quedar en la empresa. Pero que esto puede ser que tenemos a alguien muy fiel, tenemos un empleado muy fiel, pero podemos llegar a tener un empleado que su performance, que su desempeño está lejos de aquello que queremos perpetuar dentro de la organización. Entonces sí, ya vimos, hay una gran discriminación. Estas dos cosas no las podemos meter al mismo tiempo. Muchas veces ese concepto, como decías, pues, se confunde o se une muchas veces, haciendo pasar el uno por el otro. Y es claro, pero realmente debería que para muchas personas. Hay más consultas. Seguí explorando por acá con ChatGPT, le pregunté cuáles eran las organizaciones que tenían un mayor y un mejor reconocimiento de una cantidad de instrumentos para estos que parten desde lo que es la valoración del clima organizacional. Y muchas herramientas pueden ser unas propias de las organizaciones, otras compradas a consultoras, donde, por ejemplo, una variable muy importante de lectura es el Net Promoter Score, que es a fin de cuentas qué tanto vos me recomendás a mí como empleado para un conocido para venir a trabajar dentro de la organización. Porque eso pues termina siendo el insumo que condensa de una manera clara si las organizaciones son consecuentes con su cultura, con sus valores organizacionales, porque pues vos no le vas a recomendar a tu amigo venirse a trabajar en una empresa pues que no comulga y que no es consecuente de la vida. con sus intereses y con sus valores. Pues eso es un buen amigo, pues, ¿sí, no? No falta. Ajá. Entonces le pregunté que cuáles eran aquellas que tenían una mejor fidelización y me trajo un par de organizaciones. ¿Y sabes cuál es el común denominador dentro de estas organizaciones? El común denominador es la cultura. La cultura organizacional, ese acervo que es la cultura organizacional, que es la identidad, las creencias, los tratos, como todas esas relaciones que tienen en torno a temas que parecen triviales, parecen normales, pero que terminan siendo muy profundos.
Y sobre todo yo creo que es la cultura, pero la cultura no por sí sola, sino también cuando hay una intersección con tus creencias, con lo que vos sos, con tu forma de ser. Si hay un match entre ambas, ahí sí puede haber mucho más engagement, mucho más enganche, pero si hay una cultura con la que vos no convivís o tal vez dirigida o estructurada o hecha para otro público poblacional, también está ahí la cosa, ¿sí? Que como que tanta afinidad hay entre ambas, desde la perspectiva de la persona y desde la perspectiva organizacional. Sí. Otro punto es el trabajo colaborativo, el trabajo con otras áreas, el que me permee aquello que el C-Level de la organización, la parte directiva está estableciendo, hacia dónde estamos yendo como organización. Eso es crítico. Entonces ese colaborativo está asociado a su vez con una comunicación clara, asertiva, a tiempo. Y un tercer punto que me pareció muy interesante, y lo veníamos discutiendo ahorita antes de prender el micrófono, es reconocen mucho como un tema de engagement y de fidelización esto de equidad, diversidad e inclusión, pero sobre todo cuando ven que estas políticas corporativas terminan siendo una realidad. Y esto a su vez termina también articulándose con un comportamiento muy claro que viene presentando las nuevas generaciones dentro del trabajo, que son las generaciones Z, que están empezando a componer más o menos que ya un cuarto del total del trabajo y va a seguir creciendo, y es que nos estamos encontrando en las entrevistas inquietudes como, y hace rato, no ahora, pero hace rato, cuáles son los programas de responsabilidad social, de equidad que ustedes como organización están desarrollando, y eso está sopesando en la decisión pues, de un candidato, y pues ahora claramente sopesa en la decisión del trabajador. ¿No? Y sobre todo que este tipo de iniciativas ayudan a conectarte vos como persona a un propósito superior. No es solo el trabajo por hacer el trabajo, es también hacer el trabajo para entregarle algún beneficio al mundo. Entonces, eso es algo pues como bien interesante. Entregarle un beneficio al mundo. Uy, eso es un interés muy altruista. ¿Será que todos estamos en el pocos? ¿Crees que estamos todos en el trabajo de esa condición altruista? No, pero creo que esa parte de diversidad e inclusión conecta con ese altruismo de las personas y de querer hacer cosas más allá, muchas veces pues como de lo que ellos podrían hacer por vosotros. O sea, yo hoy en día no puedo ir a sembrar un bosque, o sea, así en la ceja, pero tal vez mi organización sí lo puede hacer. Y si yo me vinculo y eso es algo que me mueve, sí, ayudar al medio ambiente, lo estoy haciendo yo a través de mi organización, es algo que a mí me conecta, me engancha. Porque yo ya después puedo decir, ¿se acuerda de ese bosque? Vea, yo lo sembré. ¿Cómo? Con la compañía de mi organización. Ese arbolito, ese es el mío, lo comí un niño y después da de vuelta y le puse el nombre. Bueno, Y pero después entonces eso. Pero es eso, es hacia allá. O sea, yo creo que por eso, pues en gran eso parte, estaría lejos de ser un acto altruista. bueno, Es decir, porque el principio del acto altruista es que es desinteresado. bueno, Estamos hablando a pero poner las placas. digamos, pero bueno, no es poner las placas, pues, pero es el hecho de yo querer dar un beneficio, pues, con el que uno se conecta. Unos se van a conectar con el tema ambiental, otros con el tema de género, otros con otro tipo de iniciativas, pero eso sí marca una diferencia. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos más adelante, y es poder sentarnos en People First con alguien que esté trabajando desde responsabilidad social en las organizaciones, que si bien la responsabilidad ambiental, como lo es la articulación, por ejemplo, a bosques húmedos o tropicales, o a programas de reforestación u otros tantos, de mejora de cuencas hidrográficas, en fin, otros tantos que hay. Creo que
las organizaciones, hay algunas organizaciones dentro de la industria que están haciendo temas más interesantes, como por ejemplo la exploración de unas leyes digitales que permiten entregar una cantidad de beneficios a la industria. Entonces, podríamos buscar, tengo un par de personas en la cabeza que podríamos llegar a sentar en ese Si particular. nos está escuchando también una, pues... Ah, no, sí, claro, que nos levanta la mano además, que nos levante la mano. Pero, ay, yo te quería hacer una pregunta. Nos saltamos del tema de colaboración. Pues, ¿por qué crees que es tan importante el tema de colaboración para el engagement, para la piel de las personas? Porque el trabajador está en la necesidad y ha presentado el interés claro de conocer la realidad de la organización. Ya no ves como esta teoría gestáltica, no solamente desde las partecitas, sino desde un todo. Entonces la única manera en la que usted puede tener esto es conversar con otras áreas que sean ajenas, lo que es este trabajo interdisciplinario. Si usted tiene un trabajo interdisciplinario real, cercano, usted va a terminar creciendo, seguramente, muy seguramente. ¿Cuál te imaginas que son esas compañías que son top en temas de engagement? En la industria, ¿cuál te imaginas? ¿Cuál crees que es esa? Vamos a hablar de las tres. ¿Cuál crees que es la primera? Yo diría, no ser una compañía, yo no diría que sería una compañía muy grande, realmente, porque esté buscando crecer económicamente todo el tiempo, tipo, no sé, Microsoft, de esas no serían, pues Amazon no sería, Facebook no sería, ese tipo de compañías, X no serían esas compañías. ¿Crees que no? Creería que no. ¿Cuáles son? ¿Cuál decías que no? Microsoft. Yo que Microsoft, no. Ok. Amazon, no. X, definitivamente no. ¿Y por qué crees que esa no vive? Realmente, muchas veces las vemos que como compañías que quieren todo por el todo. La ambición es... ¿Viste ahorita este man de Amazon? Oh, ya, Hoy estamos grabando esto el 18 de septiembre y el CEO de Amazon el viernes pasado dijo que todo el mundo tenía que volver a la oficina. Eso como pegará en temas de engagement. ¿Qué le pasará a Amazon? pues a mí bajísimo, por ejemplo, sería con las personas que ahí me desenganchan con eso. Sí. ¿Vos sabes qué te dirías? No, a mí me costaría montones. Uf, no, muchísimo, muchísimo. De hecho, estaba viendo que ellos tienen un sindicato que ha venido creciendo, que se ha venido robusteciendo en los últimos años y pues están saliendo ahorita a paro en Estados Unidos. Se le está volviendo un lío, eso se le va a volver un problema gigantesco porque choca precisamente esos intereses que tiene la organización, que son intereses diseñados para otros grupos generacionales bajo otras necesidades y otros momentos históricos frente a lo que son esas demandas que hoy estamos encarando y que nos traen como organizaciones muchos retos que no estamos sabiendo responder. A ver, la gran realidad aquí es que la naturaleza y aquella tradicionalidad que traía el trabajo se rompió. Y se rompió a partir de ese fenómeno histórico tan gigantesco que tuvimos, un fenómeno histórico a fin de cuentas, como lo fue la pandemia. Eso a nosotros nos rompió y nos hizo redefinir muchos temas, y uno de los temas a redefinir es entonces la naturaleza del trabajo. Dentro de la naturaleza del trabajo llega el tema de la hibridez, y aquí hemos hablado sobre el fenómeno híbrido en varias oportunidades. No nos hemos sentado a discutirlo con precisión, pero hemos visto Hay un montón de desafíos pues, alrededor de la cultura que vos hablabas, de
pero es Ese que, engagement. pero es que es precisamente ahí donde está hoy el reto, Pipe, que es procurar entender y por extensión que tienen que haber cambios en todo el proceso administrativo de las personas que componen una organización. Hay que cambiar, hay que documentarse, hay que estudiar, hay que realizar por extensión cambios profundos, como por ejemplo cambios profundos que puedan responder preguntas como, por ejemplo, cómo llevar la cultura organizacional, si ese elemento es mi diferencial para una organización en donde su población trabaja de manera remota y sigue creciendo bajo esa figura. Eso ahora no tenemos cómo. O sea, acá me puede presentar una cantidad de instrucciones, pero a la hora de la verdad estamos hablando de un fenómeno y de un reto que es gigantesco, porque reitero, es la redefinición del trabajo durante generaciones. Estás estudiando una maestría que habla sobre el comportamiento humano. Durante generaciones, durante miles de años, el trabajo en donde se realizó, en un lugar en donde había un puesto de trabajo y en donde había todo un ecosistema que, independiente de la industria, se había articulado alrededor. Pero bueno, y entonces, ¿cuáles son las que te dice ahí las compañías? Espérate que aquí le estaba preguntando. Espérate, hombre. Ahí va. No me presiones. Porque ahorita, porque ve, justo estaba yendo a la fuente primaria que se llama Contact Monkeys. Y Contact Monkeys, que es muy interesante, ahí puede ver uno una cantidad de informes que han hecho de unas organizaciones. Y resulta que estaba viendo, le pedí que viéramos con detalle esas 10. La primera de ellas, ponga pues cuidado, las empresas que han tenido en el año del 2024 este archivo, perdón, esta nota, Top 10 Employees Engagement Companies, es del 12 de septiembre del 2024. Reciente. Acabo de salir. Entonces dice que la primera es Microsoft, que es porque está enfocada, los empleados dicen que es una organización que está enfocada en la comunicación interna, que hay oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, sí funciona en Microsoft. Y que realicen encuestas frecuentes de push que pues, terminan siendo estas encuestas temporales de variación de clima laboral. Una forma, o sea, están escuchando constantemente Sí, sus empleados. para medir a sus empleados. No solo medir, pues, recibir feedback. Es que uno se puede Sí. convertir, ahí es un problema porque uno también se puede terminar convirtiendo en un taxonomizador de datos, coleccionista. Y hay muchas organizaciones que también se han terminado convirtiendo en Lo eso. importante es que se hace con ellos. Sí. Que se refleje realmente en acciones, en impacto para los. Si esta gente tiene una tasa de attrition bajita, si tienen una alta productividad y uno lo ve en las acciones, si son unos cracks en temas de innovación, pues yo les creo. ¿Sí? Listo. Segundo, Google, Alphabet. Entonces, los empleados lo que mayormente reconocen de Google son los beneficios únicos y exclusivos que tiene Google, como programas de acciones transferibles, como un ambiente de trabajo flexible que termina fomentando la creatividad. El tercero, Salesforce, que se distingue por el voluntariado remunerado. Entonces, ahí sí es como ir a sembrar el propósito superior. Ya hay. De cada uno. que vos también puedes terminar vendiendo el oxígeno que estás produciendo. No, pero sí, claro. Entonces la empresa ha implementado un voluntariado remunerado y un fuerte enfoque en el bienestar y el equilibrio de la vida personal y trabajo.
Y te voy a traer el cuarto y último, que es Apple, que dicen que se destaca por su cultura de colaboración y por ofrecer acciones y beneficios financieros a todos sus empleados. También vemos una variable que se presenta casi en todas ellas, es la parte salarial. El tema, tenemos que tener también esto como una variable que no puede, una variable que no se puede negociar. Es un eje crítico y son las condiciones salariales que termina percibiendo el trabajador. Y es que, ¿quién no es contento cuando se le da más? No, es que somos seres económicos, Exacto. pues a fin de Como cuentas. económicos, dirían por ahí. Estamos enseñando también latín acá. Próximamente arameo antiguo. Muy bien, ¿no? Alocuciones latinas con Felipe. O sea, Felipe, además de haber hecho una intro maravilloso con los Jackson 5 y con los carranqueros de Ráquira. Mucho antes de él. Bueno, entonces, ¿cómo vemos este tema de engagement? ¿Qué será lo que las empresas tendrían que hacer para implementar esto, trayendo estos casos de éxito que estamos viendo? ¿Cómo lo aterrizaríamos un poquito más acá? Pues, yo como la posición, como pensaría el tema de engagement, sería muy con ojos de alguien de experiencia de usuario o de service design. ¿Por qué? Porque tener esta perspectiva nos ayuda primero a empezar a pensar desde la persona, que desde el usuario, entendiendo mi usuario como mi empleado. Si yo identifico cuál es esa user persona o ese employee persona, podríamos decir, como esa caracterización de mis empleados. Y eso a analizar sus puntos de dolor dentro de la convivencia con su entorno, dentro de la convivencia con su entorno laboral, en su día a día. Y esos puntos de dolor los convierto en oportunidades de mejora como un todo, como organización. Creo que desde ahí se puede empezar a trabajar el engagement. Porque muchas veces dentro de las organizaciones fallamos temas comunicacionales, no dando respuestas no dando respuestas claras, no teniendo las reglas de juego definidas desde un inicio, no teniendo criterios para tomar decisiones. Si nosotros nos empezamos a pensar más de cómo el diseño en general puede aportar a áreas de engagement, áreas de bienestar, creo que traería muchísimo más valor a nuestra experiencia y contribuiría mucho con la fidelización de las personas. Sí. Yo, complementando esto que vos decís, considero que de esto que estamos aprendiendo, desde las necesidades mismas que presentan los trabajadores que componen las organizaciones de toda esta industria, tenemos que seguir en un ejercicio de promoción muy fuerte de todo este tema de cultura de las organizaciones, porque es un elemento diferencial por el cual se decantan, pero se decanta el talento dentro del mercado y por el cual termina permaneciendo o enganchándose pues el trabajador o el candidato. Pero creo además que esto nos obliga a las organizaciones a presentar una visión clara, real, de lo que son esos proyectos sociales, de lo que son esos proyectos de diversidad, de equidad, de inclusión que venimos haciendo, donde también hay una participación misma por parte del trabajador. Ahorita lo estamos viendo desde lo colaborativo y lo interdisciplinario no está solamente en referencia a aquello que pueda ser facturable, sino también en referencia a yo como trabajador, cómo me puedo articular en esos valores y principios
que vos como organización estás promulgando. O sea, ahorita lo estamos viendo con Apple, era quien pagaba este tema de voluntariado, Salesforce, de voluntariado. Entonces creo que tenemos que empezar a incluir más al trabajador dentro de este proceso cultural en estas decisiones que pueden ser realmente más democráticas y participativas por parte de ellos. Que eso sobre todo pues, se habla de pronto del ciclo de desarrollo del producto, es hacer los ciclos de feedback muchísimo más cortos. ¿Y qué significa esto? Yo estar escuchando constantemente a mis empleados para ver lo que ellos quieren, accionar sobre nuevas propuestas acordes a lo que ellos Lo que hacía quieren, Microsoft necesitan. con el curso. Exacto. Exacto. Y finalmente ejecutando, pero de una forma interactiva, muy cerquita. Entonces eso es lo que hace Microsoft y por eso sale de número 1 ahí, porque Sí, está primero. está muy cerca a esa retroalimentación de su cliente, el empleado, constantemente y está ejecutando, escuchándolos haciendo, ejecutándolos, escuchándolos haciendo. Y eso se ve retribuido. Entonces, me imagino que unas personas que ven materializados sí, sus soluciones a sus dolores, que es lo que pasa también mucho en las organizaciones, donde encuestas laborales, de clima, no sé, como se llame, en cualquier otro lugar, y eso termina siendo como, sí, dicen los directivos, déjame escribir en mi máquina de escribir invisible y no pasa nada. ¿Sí o qué? O son las peticiones al político o al personero del colegio para hacer la piscina que nunca llega, que nunca se ven materializadas cuando están tan lejos. Esa parte de escucha con el hacer no se ve en una realidad, en un impacto para los empleados. De acuerdo con vos. ¿Qué te parece si pasamos a las conclusiones? A las conclusiones. Bueno, entonces, A mí me parece, yo creo que hemos desarrollado de una manera muy clara esto, que desde la definición, desde entender cómo esos diferenciales que han venido presentando las organizaciones, desde lo que es el establecimiento de unas acciones o unas estrategias que puedan ayudar a establecer el engagement. ¿Qué conclusiones para no perder lo que ha sido la costumbre en los últimos 8 encuentros sale. pueden salir? Bueno, primero que debemos diferenciar el tema de engagement con fidelización. Entonces, el engagement normalmente nos lleva a que una persona esté enganchada, satisfecha con su trabajo, que tenga un mejor rendimiento en el trabajo, lo que puede desencadenar beneficios económicos para la compañía. Mientras que fidelización habla un poco más de esa estadía a largo plazo o esas intenciones de continuar en el trabajo o en la organización para el empleado, no necesariamente en temas de rendimiento, podría decirse. ¿Cuáles son como esos tres factores que vimos claves para el engagement de las personas? Un tema de colaboración, un tema de propósito superior o de que estén muy alineadas con lo que buscan las personas, podría ser de una forma más optimista. Y el número 1 es Comunicación, la comunicación, la cultura. la cultura de organización, pero siempre y cuando conviva mucho con lo mismo. De pronto yo voy a llegar a una empresa que no convive con mi cultura, pero lo importante es cuando hacen mucho, cuando lo que yo traigo, mis valores, lo que soy, mis creencias con la cultura organizacional, ahí seguramente va a haber un mejor engagement. ¿Y qué es como lo que hace el número 1, Microsoft, para mantener ese engagement de las personas? Es conocerlos primero, luego escucharlos, ejecutar e iterar, pero en ciclos cortos y constantes. Realmente. Eso es, no sé, a ver qué decir. Qué resumen
Ni ChatGPT me lo hubiera hecho mejor que vos, Pipe. Oiga, no, pero de verdad que me parece que es una conversación interesante, que es concreto también lo que estamos presentando. Muchas gracias, hombre, por este espacio. Muchas gracias a vos. Esperamos que a ustedes que están desde el otro lado les haya gustado este conversatorio. Nos esperamos ver pronto, de verdad. Y cuéntenos si les gusta este Sí, formato. Pues, hemos recibido varias inquietudes, entre ellas es hacer referencia y hay veces hablamos acá de algunos libros o algunos textos, entonces es como llevarlos al comentario en el post, lo vamos a hacer un relanzamiento de los episodios anteriores con estos ajustes y bueno, pues esperamos que todo este contenido sea del agrado de ustedes. Listo. Cuídense mucho, nos estamos Gracias. viendo. Hasta Chao, luego. Chao. Yo, check it. We bring HR to the scene. Talking about tech, making moves, you know what I mean. People first, that's the name of the game. Helping companies thrive, bringing success, no shame. Listen up, we got the HR knowledge you need. Navigating the tech industry with high speed. Diversity, inclusion, we're breaking down walls. Supporting employees, standing tall for all. People first, HR to tech, it's a revolution. People first, change the game, no substitution. We're here to make a difference, helping companies